dos vasos de agua. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de escuela dominical. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Le voy a dar lectura. Es así la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, esto es la porción que vamos a ver hoy. Y como tema le puse viviendo una vida resucitada, porque eso es de lo que Pablo está hablando. Pero para darle un poco de trasfondo a lo que vimos en el mensaje pasado, Pablo dice que en dónde debe estar nuestro enfoque. Los creyentes, en dónde debe estar el enfoque de los creyentes, por cuanto ellos ya han resucitado con Cristo. Pablo les dijo que debían buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces Pablo dice, en los versículos anteriores dice, busquen las cosas celestiales, que sea su estilo de vida. También les dijo, piensen en las cosas celestiales, no en las de la tierra, por cuanto Pablo ya ha dicho que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo para vida nueva. Entonces nuestro enfoque debe estar en las cosas de arriba. Eso lo vimos la semana pasada, no en las cosas de la tierra, la cual es la religión humana que habíamos visto, que era el misticismo, el legalismo y el asceticismo. Pablo dice, no debe su vida estar fijada en esto, no busquen eso, por cuanto ya han muerto en cuanto al sistema del mundo. Y más adelante Pablo les empieza a motivar y dice que su vida está segura con Cristo. Dice, su vida está escondida con Cristo, no la pueden perder. Y también dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces Pablo quiere que los creyentes sean motivados porque sus pecados ya fueron perdonados, porque ellos ya murieron a su viejo hombre, ellos fueron resucitados con Cristo para vida nueva. Entonces lo que Pablo le está diciendo, busquen las cosas de arriba, no busquen esas cosas de la tierra. Pero ahora Pablo en esta sección ya habla de lo práctico, la práctica, qué es lo que debemos de hacer. Él dice que ya han muerto y resucitado, ahora deben de morir, de hacer morir lo terrenal en ustedes. Y el pecado sigue presente, pero no debe dominarnos. Lo debemos hacer morir, lo cual es lo que vamos a ver en este mensaje. Por cuanto nuestra posición ya es que somos nuevas criaturas en Cristo y hemos resucitado con Cristo para vida nueva, Pablo pasa y dice, ahora esta es la conclusión, deben de vivir así. Entonces vamos a comenzar con una oración y ahorita vamos a pasar nuestro Padre. Te damos gracias por este día más de vida, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Gracias porque usted nos ha provisto de este lugar para adorarle, Señor, y poder escuchar y aprender su palabra, Señor. Le pido que este mensaje sea de edificación para mis hermanos y que usted me use, Padre, y que lo que yo hable sea conforme a lo que usted quiere, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Pablo, como primer punto, dice, hagan morir el pecado. Eso lo vemos en el 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces Pablo dice, hagan morir. Y esta palabra morir
en el griego es necro, y su significado literal es matar o llevar a la muerte. Entonces Pablo está diciendo, hagan morir, maten esos pecados, en base a que ya murieron a su viejo hombre y resucitaron con Cristo para vida nueva. Sus pecados ya fueron perdonados cuando Él murió y su salvación es segura. Él dice, y cuando Él regrese, ustedes van a regresar con Él en gloria. Entonces ahora, ¿qué quiere Dios de ustedes? Es esto, que hagan morir el pecado y que vivan una vida consecuente con su posición y su identidad en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, hagan morir, ya que ahora ya están en una buena posición con Dios, sus pecados fueron perdonados, todo está seguro. ¿Qué quiere Dios ahora? Hagan morir, maten el pecado o llévenlo a la muerte. Entonces Pablo no está diciendo, y se puede malinterpretar como muchas otras porciones de las Escrituras, Pablo no está diciendo que lesiones tu cuerpo, como si estuviera aceptando el asceticismo, porque él acaba de decir que el asceticismo no sirve de nada. Dice que no puede controlar los deseos de la carne, el asceticismo no sirve. Entonces Pablo no está diciendo, no está aprobando el asceticismo aquí. Entonces nos está diciendo que tomemos medidas drásticas para con el pecado, hacerlo morir. De hecho fue lo que el Señor Jesús también dijo ahí en Mateo 5:29. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pues el Señor Jesús tampoco está diciendo, pues córtense, sáquense el ojo, córtense la mano. Entonces eso ya lo entendemos. Entonces esto no es lo que Pablo está diciendo aquí, maten sus miembros, no. Entonces como creyentes somos nuevas criaturas, pero habitamos en cuerpos viejos que se rebelan con nuestra nueva naturaleza. Y esa vida es una lucha, sabemos que es una lucha, tenemos que estar luchando con nuestros viejos deseos, con nuestra antigua naturaleza, y que esta batalla solo puede ser ganada por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos da la victoria. Entonces quiero que vean ahí en la misma lectura, donde estábamos en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues. ¿Sí ven la palabra? Entonces ahí, pues, en Colosenses 3:5, hace hincapié en lo que acabamos de leer la semana pasada. Esto es lo que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces el 5 dice, haced morir pues. Esta es la conclusión. Entonces hagan morir pues. Entonces Pablo enlaza la doctrina con la práctica. Ese es el punto. La siguiente parte del versículo dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Entonces esta frase, hagan morir lo terrenal en vosotros, cambia en algunas traducciones, pero en el texto griego dice que debemos matar los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Ahora, como ya hemos dicho, esto no se está refiriendo a los pecados relacionados, esto no se está refiriendo a que nos cortemos, nos saquemos el ojo. Entonces, se está refiriendo a los pecados relacionados con esos miembros. Hagan morir esos pecados relacionados con esos miembros. Si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano, haz morir los pecados, es lo que está diciendo Pablo, haz morir los pecados que se relacionan con esos miembros. No el cuerpo literal. Y como ya lo hemos dicho
esto solo puede suceder por la ayuda del Espíritu Santo. Cuando estamos creciendo y fortaleciendo en el conocimiento, nos estamos fortaleciendo en el conocimiento de Dios y la oración, y una persona controlada por el Espíritu Santo debe hacer lo bueno, porque la fuerza viene de Él. Es una lucha constante. De hecho, lo podemos ver en la vida de Pablo. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es una lucha constante. Y es un mandato. Pablo está diciendo, no si quieres o si quieres. Pablo está diciendo, mátalo. Literalmente mátalo, no lo dejes vivir, no lo lleves cautivo, mátalo. Vamos a ver los versículos en Romanos. En Romanos 8:12. Romanos 8:12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién debe de hacer morir esas obras? Nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Pero tú, mátalas. Vamos a ver otro versículo en Salmos. En Salmos 119. 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el punto. Guarda los mandamientos de Dios y no vas a pecar, porque vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo nos da dos listas de pecados que debemos hacer morir. La primera está en este versículo en el que estamos, en el 3:5, y la segunda está en el versículo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8, 9. Les voy a dar lectura. Entonces, hacer morir por lo terrenal nosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero es interesante la forma que Pablo las acomoda, porque si ustedes lo leen al revés, dice que la avaricia produce malos deseos, pasiones desordenadas, impureza y fornicación. Todo eso se lleva por la codicia. Entonces ahorita las vamos a ver más enseguida. Entonces la siguiente está en el 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Y aquí empieza desde que surge. ¿Y dónde empieza? Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, Pablo empieza y dice, esto hagan morir, principalmente la fornicación. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación viene de la palabra fornicación viene de la palabra en griego porneia, de donde viene la palabra en español pornografía. Ahora, esto abarca cualquier tipo de pecado sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que Pablo está haciendo. Hagan morir todo eso. Cualquier tipo de actividad sexual que esté fuera del matrimonio. Háganlo morir. De hecho, si ustedes recuerdan a los creyentes gentiles en el concilio de Jerusalén, fue algo que se les dijo. Vamos a verlo en Hechos. En Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, versículo 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Entonces es una cosa que se les dice a los creyentes, porque estaban los judíos, y los judíos quisieron venir y empezarles a decir, tienen que guardar esto, tienen que circuncidarse. Y Pablo dice que se hizo el concilio, y lo que decidieron fue esto, y dice que pareció bien al Espíritu Santo. Y una de esas cosas era la fornicación. Ahora, porque ellos eran gentiles, ellos vivían sin ley, ellos vivían así como normal, para ellos era normal vivir así. Pero Pablo ahora les dice, hagan morir eso, fornicación. Ahora, sí fue algo que se les prohibió. Ahora vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 19. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo, que nunca suceda. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ustedes están unidos a Cristo. Luego Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿cuál es el mandato aquí? Huid, huye. Es fugarse, escaparse, esquivar. Huye de eso. Y esto lo podemos ver en la vida de José. Vamos a verlo en Génesis. En Génesis 39. Génesis capítulo 39, versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Dice, y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este tan grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, le hablaba cada día, y no escuchándola, José, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, o sea, José la ignoraba, ¿no? Entonces vean lo que ella hizo. Aconteció en el 11, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, es decir, que se le lanzó, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Entonces, ¿qué hizo José? José dijo, pues es que es la mujer de Potifar. No, yo voy a pecar contra Dios si lo hago. No, y él dice que la ignoraba. Pero ella lo vio solo y se le lanzó, lo quiso agarrar y le dijo, duerme conmigo. Y entonces, ¿qué hizo José? Vámonos. Él no se quedó a discutir con ella, dijo, ¡fu! Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, huye. Huye, no te quedes a luchar con eso, porque Dios te ha dicho literalmente, huye. No te está diciendo que te quedes a pelear con ese pecado. Ese es el mandato. Si estás en un punto donde puedes hacer y esto pasa también mucho en la vida de los jóvenes. Muchos jóvenes están en el noviazgo y están en una situación comprometedora, están solos y va a suceder. Por eso Pablo dice, huye, no te quedes a pelear y digas, voy a intentar y ver cómo es que el mundo vive. No, huye. Huir, fúgate, escapar, esquivar, así como lo hizo José, corre, no te quedes ahí. Vamos a ver otro versículo en Hebreos. En Hebreos capítulo 13.
dice versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio honra a Dios, es honroso a los ojos de Dios. Pero ahí está la advertencia. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, huyan de esto. Huyan. Ahora dice la siguiente parte, impureza. Ahora este es un término más general, va más allá de los actos sexuales. Incluye los pensamientos y las intenciones de la mente. Es lo que dijo el Señor en Mateo. En Mateo 5:27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el punto. Los malos, la impureza, incluye los pensamientos también. No solo los actos sexuales, incluye los pensamientos de la mente. Y la conducta, de hecho la conducta pecaminosa se origina en el corazón y la mente y produce conductas de pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo, huye también de eso. Y muchas veces sí sabemos y debemos hacer esto que Pablo está diciendo. Que eso no sea tu estilo de vida. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver. La siguiente parte dice, impureza, malos deseos. Ahora, este malos deseos se refiere a la lujuria sexual que se origina en la mente, mientras que las pasiones se originan en el cuerpo. Ese es otro. Vamos a ver en Santiago. Vamos a pasar a Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahí la palabra concupiscencia es la misma palabra aquí que Pablo está diciendo, malos deseos. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Es la misma palabra que Pablo está usando aquí, malos deseos. Ahora, no todos tenemos las mismas propensiones a pecar que otros. Para algunos no fue su problema el alcohol, las drogas o los pecados sexuales, o la mentira, o cualquier otro. Pero para algunos no es problema decir no a las drogas, y no les cuesta trabajo, porque ese no es mi problema. Si te ofrecen, tú puedes decir no. Pero Pablo dice, dentro de ustedes hay esto que brota. Un deseo que brota de dentro de nosotros, de nuestro viejo hombre. Y si no lo expulsamos, ese mal pensamiento, y lo estamos entreteniendo y lo estamos alimentando el tiempo suficiente, vamos a cometer el pecado. Por eso Pablo dice, huye de esto. Haz morir eso. Eso te va a llevar a más pecados. Entonces debemos huir, alejarnos de eso, pedir a Dios. Y sí, es cuando estemos sentados, Señor, tú sabes cuál es tú sabes que esto me hace mal. Por favor, ayúdame, y estar en oración y huir y hacer morir eso. Vamos a ver un versículo en Proverbios. En Proverbios capítulo 6.
Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Vas a quemar. Entonces Pablo dice, haz morir eso. No hay que jugar con el pecado. Ahora Pablo pasa a la raíz del problema. Vamos a pasar ahí a nuestra lectura, la misma lectura que estábamos en Colosenses 3. Él pasa hasta el problema. Y esto dice que surge en Colosenses 3:3, la última parte, dice, y avaricia, que es idolatría. Entonces es de la avaricia que surgen los demás pecados. Ahora, avaricia. Esta palabra avaricia en el griego es pleonexia. Y viene de dos palabras griegas. Pleón, que significa más, y exo, tener más. Entonces es el tener, es el deseo de tener más, es lo que Pablo está diciendo. Todo esto viene de ese problema, de la avaricia, que es el deseo por tener más o tener lo prohibido. Ahora, se me hizo muy interesante esto. El comentarista William Barclay dice de este pecado, si se trata del deseo por el dinero, te lleva al robo. Si se trata del deseo por tener poder, conduce a la tiranía, ser cruel con los demás para obtener lo que quieres. Ahora el otro, si es el deseo por una persona, te conduce al pecado sexual, y es idolatría. Porque ponemos nuestro deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Esta es la raíz del problema, la avaricia. Y quizás algunos de nosotros podemos decir, ¿pero qué tiene que ver la avaricia con todos estos? Pero ese es el punto, el querer tener más, de tener lo prohibido. Vamos a ver en Efesios, un versículo en Efesios. En Efesios capítulo 5, 3 al 8. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues participantes con él. Por estas cosas, bueno, ahorita lo vamos a ver eso también. Y si ustedes recuerdan, esto le pasó a David. También esto le pasó a David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y no supo decir nada. Cuando estaba, él vio a Betsabé. Dice que él vio a Betsabé cuando se estaba bañando. La vio y ahí vino la codicia. Entonces, ¿qué hizo? La mandó traer y estuvo con ella. Y ese pecado de avaricia también lo llevó a cometer asesinato. Le dijo a sus soldados, póngalo hasta adelante. Y le dieron muerte, lo mataron. Y de hecho también hubo consecuencias con sus hijos. Entonces Pablo dice que no debemos jugar con el pecado. Y si nos quiere derrotar, debemos recordar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque el pecado, una de las características del creyente es que ya no está esclavizado de eso. Que ya puedes vencer eso. Ahora, Pablo nos da dos razones por la cual debemos hacer morir el pecado. Antes de que pase la siguiente lista de pecados en el 3, vamos a pasar ahí mismo en Colosenses 3, 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Entonces, la primera razón que Pablo da es porque el pecado acarrea juicio. Es lo que está diciendo. Esa es una de las razones por la cual deben de dejar morir
de hacer morir ese pecado. La Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es un Dios justo, de ira y que odia el pecado. Pero es una ira justa por transgredir su ley y pecar contra su santidad. No es una ira como la de nosotros, que es una explosión ciega. Entonces Pablo está diciendo a los colosenses, por lo cual ustedes deben hacer morir todas estas cosas, es porque la ira de Dios estaba sobre ustedes. No está allá. Pablo no está diciendo que si pecamos experimentaremos la ira de Dios en el infierno. Eso no es lo que Pablo está diciendo, porque nuestra cuenta ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Para el creyente, dice las Escrituras, no hay condenación, pero sí hay disciplina. Y sí hay consecuencias también por el pecado. Entonces vamos a ver un versículo en Romanos. En Romanos, capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces somos librados de la ira de Dios, de la paga del pecado, ya hemos sido librados. Pero en Hebreos, vamos a ver otro versículo en Hebreos. En Hebreos capítulo 12. Versículos 5, 6. Y dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces Pablo le está diciendo, o sea, no es que se van a perder, pero la ira de Dios sí está, dice ahí, sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son todos los no creyentes, porque su vida se caracteriza por la desobediencia. Para no creyente, la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, versículo 36. El que no cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También en Salmos hay otro versículo. En Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, para el no creyente la ira de Dios sí está sobre él. Pero para el creyente no, pero sí es un acto de disciplina. Y de hecho Pablo nos da otra razón por la cual debemos hacer morir el pecado. Vean la siguiente parte, el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Esta es otra razón. Otra razón para hacer morir el pecado es porque ya fue parte de tu pasado, es lo que Pablo está diciendo. Ya fue parte de tu pasado. Ve las consecuencias de tu vida pasada cuando vivías en el pecado, lo esclavizado que estabas a esos pecados, la vida miserable que nos hacía vivir. Ese es otro punto, Pablo está diciendo. Una razón también por la cual debes hacer morir eso es porque eso ya quedó atrás y ya viste las consecuencias que trae eso. Ve la vida miserable que nos hacía vivir.
llegamos hasta el punto de odiarlo, porque eso fue lo que nos trajo a Cristo. Pablo está diciendo eso. Haz morir todo eso porque ya fue parte del pasado. Y ahora, por la gracia de Dios, tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo dice, vivan por Él. Ya no vivan en las cosas o pongan en los pecados pasados. Esa es otra razón por la cual debemos hacer morir el pecado. Ahora vamos a ver la siguiente lista que Pablo da en el versículo 3 al 8, 3, 8 al 9, perdón. Dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, Pablo dice dejar, y esta palabra es también interesante, se me hizo interesante, porque se refiere a la acción de quitarse la ropa, como cuando llegas, cuando sales de trabajar y andas todo sucio y traemos la ropa sucia y lo que queremos es quitarnos esa ropa sucia. Entonces esto es lo que Pablo, esta palabra usa Pablo aquí para dar esa imagen. Es decir, quítate todo eso, quítate. Ahora, una de las palabras que dice ahí es ira. Ahora, la ira ahí es un resentimiento interno y amargura que arde de dentro de nosotros cuando somos agraviados. Puede ser porque es que me hicieron esto, o cuando creemos que nos hicieron algo también. Es esa ira que está dentro de ti. Es como un volcán que está encendido ahí, pero no ha tronado. De hecho, el enojo es lo que sigue. Después de la ira sigue el enojo. Y el enojo, esa palabra significa una ira que explota. Como dije, es como un volcán que empieza a arder en el interior y truena. Es lo que trae, como dicen, la gota que derramó el vaso. Ya es cuando ya nadie te puede decir nada, porque ya si te dicen algo, ¡pum!, estallas. Porque después de la ira viene eso, el enojo. Y como digo, a veces son cosas que ni siquiera son dichas para ti y te molestan. Y ya estás ahí pensando. O a veces estás enojado con las circunstancias que te pasaron y estás ahí con ese enojo y viene alguien y truenas. Entonces eso es el enojo. De hecho, hay una comparación, vemos en Hechos. Vamos a verlo en Hechos 19. En Hechos 19, versículo 28. Aquí está Pablo predicando y dice, cuando estaban en Éfeso, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahí está otro punto, se llenaron. ¿Y qué hicieron? Gritaron. Estalló el enojo. Ahora, la palabra que sigue ahí es malicia. Ya después de la ira viene el enojo y después viene la malicia. Es el buscar hacer mal a otros. Aquí en este caso es el que te hizo el agravio. Es ojalá que le pase esto. Empezar a decir, ojalá que le pase esto, la malicia. Ojalá que, más ahorita que salga ahí. Después viene eso, la malicia. Y esto puede llegar hasta un insulto o a los golpes. Porque después así viene gradualmente, Pablo lo explica así. Primero empieza la ira, luego el enojo, después viene la malicia. Y después viene la blasfemia, es lo que Pablo dice. La ira, el enojo, la malicia acaban en la blasfemia. Esto incluye las ideas de difamar y insultar. Empiezas a difamar, a insultarlo, a decir cosas de él que no son verdad, pero ya por tu enojo ya todo eso pasó.
Y las palabras deshonestas, también dice que es lo que sigue, palabras deshonestas, es cuando ya groserías, palabras repulsivas, con el propósito de hacer daño a la persona. Viene gradualmente, para que lo que yo siento, él lo sentí. Si bien esa es otra lista de pecados que Pablo dice, déjalos. Quítatelos, así como cuando llegas cansado y tienes la ropa sucia, aviéntalos. Quítatelos. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el enojo puede ser bueno o malo según el propósito. El enojo justo puede convertirse, de hecho, también en amargura. Hay veces que te enojas por cosas que sí, es cierto, son justas. Pero si no lo sacas, ahí se queda. Y esto te trae amargura. Por eso Pablo dice, si es posible, antes de que acabe el día, déjalo. O sí, deshazte de él. Y también otra cosa que debemos recordar, que si nos hacen un agravio, no solo están pecando contra Dios. Y también tenemos que tener una perspectiva correcta de también quién somos. A veces nos tenemos en un grado bien elevado. Es que me dijeron, me hicieron esto. Pero lo único que somos pecadores culpables que merecen el infierno. Entonces, ¿por qué nos defendemos? Y te enojas y defiendes tu reputación o lo que digan de ti. Cuando eso es lo que somos, pecadores. No debería de importarnos, pues sí, eso que están diciendo nosotros, porque también están pecando en contra de Dios. Y ahora Pablo pasa a la siguiente lista, al último versículo. Falta un pecado más, dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo está diciendo, ya murieron a su viejo hombre. Ahora en la práctica dejen de mentir. Y muchas veces sí somos tentados a mentir. Porque Pablo dice, eso ya no encaja con su posición de nuevas criaturas. Porque si hacen eso, están viviendo en su viejo hombre. Por eso es lo que dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces esto quiere decir que es una característica del viejo hombre. Ahora, ¿qué es una mentira? Es una distorsión de la verdad. Y como cristianos nosotros somos los que debemos decir la verdad. Por eso Pablo dije también, no mientan. Y muchas veces nos vemos atentados a mentir, de hecho a hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir, o a hacer trampa también en nuestros exámenes, o también mentimos para obtener muchas veces también lo que queremos. También porque si digo la verdad, no, pues voy a perder este negocio, voy a perder esto si digo la verdad. O también a veces mentimos para que la gente no vea lo que realmente somos. Pues Pablo dice, dejen también eso. Dejen la mentira. Ahora, ¿cómo podemos salir victoriosos ahora en esta lucha contra el pecado? Pues dejándolo morir, no alimentándolo, matándolo, haciéndolo morir en dependencia del Espíritu Santo. Cuando estamos en el estudio y la oración, de hecho será menos la posibilidad de que pequemos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y la otra parte es no consentir ni entretener la codicia, como Pablo dijo, huye de eso. Y tenemos que estar entreteniendo esas cosas, la codicia, la lujuria. En Filipenses 4, para dar esta conclusión, quiero terminar con 2 versículos. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna
si algo digno de alabanza en esto pensar. Y en Colosenses 3:16 también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahora sabemos que es una lucha, pero cuando el Señor regrese del arrebatamiento, esta lucha se va a terminar. Esta lucha acabará y de hecho nos dará cuerpos perfectos, y ese gran día nuestra carne, nuestro cuerpo será redimido. Y nunca más seremos susceptibles al pecado y estaremos con Él para siempre, adorándolo de manera perfecta. Ese debe ser nuestra motivación y lo que Él ya hizo por nosotros. Un día va a terminar, un día Él va a regresar, y de hecho yo creo que es la razón por la que nos da cuerpos nuevos, es porque ya nos dio una nueva naturaleza. Lo que tenemos problemas ahora es con nuestro cuerpo pecaminoso, carnal. Por eso cuando Cristo viene, somos transformados, nuestro cuerpo es transformado, y ya no vamos a tener más propensiones a pecar y nunca más vamos a ser susceptibles al pecado. Entonces voy a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pido que nos ayudes, Padre, a poner en práctica todo esto que debe ser nuestra realidad, porque nuestra posición ya es en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a hacer morir todos estos pecados, Señor, y ser agradables delante de ti. Amén.